Damos la bienvenida a los docentes que tenemos invitados. En este momento saludamos a la profesora Rubiela Roa de la institución educativa Jiménez de Quesada en el municipio de Armero, Guayabal, de manera telefónica. Profesora Rubiela, buenas noches, bienvenida a esta reunión. Bueno, básicamente esto va a ser una charla en la que vamos a empezar a desarrollar una serie de preguntas de su quehacer como docentes y todo relacionado con la literatura. De todas maneras, agradecer mucho a ustedes como estudiantes, felicitarlos porque hayan elegido esta carrera tan linda, decirles que por acá este colegio, esta institución siempre será una institución de puertas abiertas para ustedes y para todos los que de la universidad quieran venir a hacer sus prácticas acá. Bienvenidos y nuevamente decirles que ustedes escogieron una carrera muy linda, muy dulce. Ojalá que igual esa parte la puedan ustedes ejercer con sus estudiantes. Cuando en el momento en que ejerzan, la literatura tiene todas las facetas, tiene investigación, tiene la parte humana. Es muy importante que nosotros seamos humanos con la literatura. No debemos hacer que nuestros estudiantes la detesten, no, debemos hacer que nuestros estudiantes se enamoren de la literatura. Gracias, profesora. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a entrar a las preguntas. La idea es que cada uno de nosotros va a hacer una pregunta. Son preguntas pues muy sencillas. La idea es poder compartir de todas esas experiencias. La primera pregunta que tenemos para la profesora Rubiela: ¿cómo recuerda usted a su profesor de literatura o la primera persona, el primer docente que la acercó a usted, y qué experiencias le deja esa primera experiencia, profesora? Antes que todo, para mí el recuerdo más hermoso de quien me inició hacia la literatura a través de la tradición oral fue mi abuelito, el cual desde la casa de campo que teníamos nos hacía sentar y nos empezaba a contar historias de cuentos que para nosotros eran muy terroríficos porque nos mandaban a dormir inmediatamente muy arrunchaditos con mis hermanitas, porque eran demasiado terroríficos, vuelvo a decir la palabra. Eran sobre el diablo, sobre brujas, sobre ánimas, y todo fue a través de la tradición oral. Luego ya inicié la vida escolar, y sobre todo cuando entré en la parte de bachillerato recuerdo a la profesora Estela. La profesora Estela era la profesora de español de los grados octavos, y en los grados octavos ella nos inculcó mucho la parte de la lectura. Ella nos hizo leer pues varios libros, y ella es la encargada, digamos, ya de motivarnos y entrarnos a la literatura, ya la parte de lectura. Entonces pues con ella tuve la oportunidad de leer varios textos, y pues ella nos hacía mucho énfasis en eso y nos tocaba leer textos periódicamente. Gracias, profesora. Oscar nos va a compartir la segunda pregunta. Oscar, adelante. Para un profesor de literatura, la lectura personal de obras literarias debe ser fundamental, o nosotros consideramos que es fundamental. Bueno, textualmente la pregunta dice lo siguiente: ¿cuál experiencia es la que más ha significado para usted? ¿Hay un libro en particular para mencionar? Y si sí, ¿por qué lo mencionaría? Para mí la experiencia más significativa es cuando salgo a la universidad y tuve la oportunidad de viajar a Cali, y de viajar y conocer la Hacienda El Paraíso, que fue precisamente donde está el lugar, el espacio que enmarca la obra de María.
la obra cuyo autor es Jorge Isaac, y que para nosotros hasta el momento, pues yo la había leído, pero no había tenido la oportunidad de ir allá directamente al sitio. Allá es donde uno se da cuenta, cuando los guías empiezan a contarle a uno, es donde uno se da cuenta que los autores escribieron sobre su propia vida, sobre sus propias vivencias, y es muy hermoso ver cómo María refleja todo el contexto histórico de un momento en el cual estaba atravesando nuestro país, como fue la época de la esclavitud y la época en que ya empezó la liberación de esos esclavos. Entonces María lo conecta a uno con ese tiempo en todos los sentidos, y de ver cómo para ellos ese amor se vio opacado por la enfermedad de ella, por las formas de vivencia de las personas en esa época, de cómo se concebía el significado de la palabra amor para ellos, pero en sí que en todo el contexto de la obra de la María para mí es bellísimo. Gracias. Muchísimas gracias, profe. Gracias por su respuesta. Gracias, Oscar. Gracias, profesores. Bueno, para no detenernos y seguir compartiendo todas esas experiencias, queremos que Jamie nos colabore con la tercera pregunta. Jamie, adelante. ¿Qué dificultades hay en la institución para hacer una mediación adecuada entre la enseñanza, la literatura y el estudiante, debido a que pues ustedes son los que viven día a día esta situación? Bueno, en este punto es un poquito álgido porque la institución, ejemplo, le faltan los medios audiovisuales. Ejemplo, yo en mi salón no cuento con un videobeam. Escasamente tengo libros de lectura, o sea, no hay ni un televisor ni nada. En la parte de la biblioteca está totalmente deteriorada, no porque no exista, sino porque tenemos un bibliotecario que ya está quemando sus últimos cartuchos de trabajo y no, con él no se presta. De todas maneras, triste decirlo, pero pienso que esa persona que tiene nombre bibliotecario debería ser una persona muy impregnada de la literatura, saber el oficio de ellos, pero acá no contamos con un bibliotecario con esas cualidades. Y en sí la institución de parte de ha recibido más ayuda de parte de personas o de entes ajenos que la misma institución estar digamos, dotada de toda la parte, de ejemplo, de libros y todo eso, de literatura, no está muy bien dotada. Y vuelvo a repetir, las ayudas audiovisuales para nosotros son casi que nulas. Bueno, muchas gracias, profesora Rubiela. Gracias, Jamie. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Pedro de que interrogue, de que pregunte a los profesores. Bueno, listo, Daniel, gracias. A ver, ¿cuál le ponemos a los profesores ahora? Ok, vamos a leer esta. ¿Qué estrategias metodológicas se emplean en la enseñanza de la literatura? Bueno, para la enseñanza de la literatura, lo primero que nosotros tenemos que hacer es enamorarnos nosotros mismos. Como docentes tenemos que enamorarnos de la literatura que nosotros vamos a enseñar y enamorar a nuestros estudiantes a través de... primero, es muy importante la narración oral. Nosotros tenemos que primero enseñarles a través de contarles a ellos cómo es, mostrarles también imágenes, mostrar el libro. Antes de mostrar el libro hay que mostrarles imágenes, hay que hacerles una fotografía del contexto donde fue escrito el libro. Y ahí sí empezar a leer capítulo por capítulo, enamorarlos diciéndoles, recreándonos en ese capítulo, personajes, lugares,
la secuencia de las acciones que sucedieron para crear ese capítulo y así sucesivamente, el vocabulario, hacerlos que ellos dibujen. El dibujo para mí es muy excelente porque que dibujen, a través del dibujo ellos cuentan lo que aprendieron del libro, no tanto que escriban, sino que lo pasen a través de una imagen, es muy importante. Y pues de todas maneras, toda la literatura es muy linda y si nosotros nos creemos el cuento, es lo más importante, que nosotros como docentes nos creamos el cuento para que nuestros estudiantes lo crean. ¿De qué manera ha evaluado la lectura o trabajo con obras literarias dentro del aula de clase? Me refiero a cómo se evalúa la lectura literaria dentro del aula de clase y en qué niveles se puede hacer este tipo de evaluación. Los libros que trabajan y cómo son evaluados estas obras literarias. Sí, algunas obras se trabajan dentro de clase, pero obviamente ya con textos como más modernos, como más de autores modernos, sin dejar aparte la literatura contemporánea, la literatura antigua. Pero hoy en día hay muchos autores modernos que están trayendo textos muy bonitos, con unas historias muy bonitas, unos argumentos muy bonitos para trabajar con ellos. Ejemplo, en el caso de Cestico, yo estoy trabajando ahorita unos cuentos de cuando en cuando de La Habana, de cuando La Habana era chiquita, y con Octavo estoy trabajando Ana Frank, La voz de tu memoria. Es una de Elisa Paricoli Guerra, son autores nuevos, pero que dentro de su texto trae son textos que traen literatura de la vida también antigua, pero son textos muy bonitos, gracias. Muchísimas gracias, profe, pero pues me surge una duda a raíz de la última respuesta. Entonces, es claro que esta evaluación de aprendizaje de los estudiantes de literatura muestra de alguna manera los modos de sus enseñanzas que imparten en el aula. A raíz de eso, pues a mí me surge la siguiente duda. Desde su experiencia con la literatura, ¿cree que ha evolucionado la enseñanza? ¿O conocen algunos estudios que describan los avances o retrocesos en la didáctica de la literatura? Anteriormente a nosotros no nos decían como hoy en día que uno va al paso a paso con el estudiante leyendo libros, sino anteriormente le decían, lee esta obra y en 8 días entregue el análisis de la obra y le daban el taller y ya, no más. Si usted vería cómo la conseguía, además que ni se conseguían. De todas maneras, yo vengo de un pueblo donde era muy difícil conseguir esa literatura. Hoy en día ha avanzado tanto que la literatura ya la podemos bajar por internet. Entonces los medios de comunicación han ayudado mucho para que el muchacho hoy en día aprenda más fácil, lea más fácil, se enamore más fácil de la literatura que en el tiempo anterior, porque anteriormente era obligado a leer o lee. Hoy en día pues ya hay muchos medios audiovisuales que nos colaboran con la lectura y la enseñanza de esa literatura. Listo, vamos con otra pregunta. Bueno, sabemos que el tema de la pandemia nos afectó de todas las maneras, pero también nos benefició en otras. Y uno de los beneficios fue el acercamiento a las TICs. Entonces vimos que toda la enseñanza durante la pandemia estuvo mediada por esta parte. Nosotros queremos saber si creen que las herramientas digitales favorecen o dificultan la enseñanza de la literatura y de qué manera, profesora Rubiela. Bueno, pienso que la favorecen muchísimo, hablando de la parte positiva, porque pues el muchacho ya encuentra
muchas cosas organizadas en la literatura, en la parte digital, en la parte de las herramientas tecnológicas, pero también nos está a nosotros como docentes, la parte negativa es que vemos que ya, pues como prácticamente todo viene resuelto, ya el muchacho no lee la obra, sino que se va a la parte de la respuesta, entonces copia todas las respuestas y realmente él no está leyendo la obra, entonces ya nos toca a nosotros crear nuevas estrategias metodológicas para que el muchacho la lea, como es venir a leerla en el aula, como crear el espacio de lectura en las bibliotecas. En este caso yo tengo creado un espacio pequeñito de lectura en la biblioteca y es para poder garantizar que el muchacho realmente lea, porque pues esa es la parte como negativa de la literatura, de los medios, de las herramientas tecnológicas, perdón. Listo, profe, muchísimas gracias. Muy amable. Listo, continuamos con esta serie de preguntas. Esto es un trabajo muy bueno, estamos aprendiendo muchísimo. Creo que podemos llegar a plasmar todas estas experiencias que ustedes nos han compartido en nuestras aulas de clase cuando ya seamos docentes. Listo. Esta ronda de preguntas está muy, pero muy interesante. Las respuestas. Pero ya para cerrar, vamos a pedirle a Elkin que nos ayude con la última pregunta. Elkin, por favor. Bien, compañeros, en esta última pregunta para nuestros maestros hablaremos, estará enfatizada sobre el y el hacer del maestro en la enseñanza de la literatura. ¿Tiene usted como maestro alguna producción personal literaria, como cuentos, poemas, canciones, ensayos, o algún texto propio en el ámbito de la literatura? Bueno, realmente la pandemia pues fue un atraso a nivel de producción textual, pero en este momento estamos organizando ya nuevamente esa parte de producción de parte de los estudiantes, entonces estamos organizando, en mi caso estoy en ese momento en lectura crítica, trabajando también la producción textual, entonces de las mismas obras que leen ellos van a producir ensayos, van a hacer textos paralelos al que están leyendo, y de cada personaje pues también pueden hacer una historia diferente. Realmente ahorita tenemos que apropiarnos de la época que estamos viviendo de presencialidad para volver a motivar a nuestros estudiantes a escribir. Es muy importante. Bien, gracias, profesora Rubiela Roa. Agradecido con la profesora y con la institución por habernos permitido compartir con ellos, y pues nos vemos en una próxima ocasión por allá. Gracias. Los guardianes de las letras agradecen infinitamente a las directivas y maestros de la Institución Educativa Técnica Jiménez de Quesada y en especial a la profesora Rubiela Roa por toda su colaboración. Estaremos muy felices de volver a visitarlos. A la profesora Mónica Tobar por el diseño de las preguntas y en general a todos los que ven nuestros vídeos, muchas gracias y hasta la próxima.